Continuamos con nuestra siguiente entrevista del día de hoy. Ahora vamos a hablar con Yolanda Castro. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por venir. Yolanda, experta en selección, el apasionante mundo de la selección, que muchos sufrimos de vez en cuando. Sí. Yolanda, llevas toda una vida dedicada a la selección y es una gozada poder que nos cuentes esos intríngulis, ¿no? Del lado del seleccionador, y a ver si nos das algún tip para el lado del seleccionado cuando vamos a esa entrevista, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por el principio. ¿Dónde se empieza un proceso de selección? Un proceso de selección empieza antes de la etapa de selección como tal. Se empieza con la recogida del perfil, que es la herramienta básica que usamos para incluir todos los elementos que necesitamos recaudar cuando estamos haciendo esa entrevista, o cuando estamos filtrando, o cuando estamos haciendo preguntas, en una palabra. Un perfil no solamente es el grupo de quiero que sea no sé qué y que tenga ingeniería y que tenga no sé cuánto, no, es mucho más que eso, 5 años de experiencia, no es dónde se va a incluir esa persona, con quién se va a relacionar, qué valores le vamos a pedir, qué competencias le vamos a necesitar, y además qué queremos desarrollar con ese perfil en nuestra organización. Entonces, una vez que ya has recogido todo esto, puedes hacerte una idea como reclutador, como seleccionador, como atractor de talento, y empezar a buscar, no antes. Hablas de entender el empleado, lo que quiere el empleado, pero su encaje, ¿no? También claro, el encaje dentro claro. En qué departamento va a ir, con la idiosincrasia de ese departamento. Claro, hay mucha gente que cree que cuando ve un perfil o ve un anuncio en prensa o ahora mismo en medios, en internet, donde sea, dice, este soy yo. Claro, pero este soy yo, tu yo ideal, pero sí. En muchas ocasiones yo siempre utilizo un pequeño refrán que es: hay muchas veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. Nuestra organización, a lo mejor, alguien que no tiene tanto perfil por aquí, pero que puede encajar mejor por la cultura, por el equipo, por el nivel de exigencia, puede estar mucho más encajado que preparado, digamos, que otro. Entonces, la función de la selección es precisamente encontrar ese encaje, no solamente de empresa candidato, sino también de candidato empresa. Hay veces que nos toca ir lidiando con este encaje. La precisión no es siempre milimétrica, estamos hablando además de personas, estamos hablando de un día vas a una entrevista y lo haces genial, pero es que ese día pues te han dado una buena noticia o pues has desayunado bien, entonces pero hay otro día que pues te han dado pues un palo, has pasado una mala noche, yo qué sé, y no respondes. Todo esto, claro, y hay que eliminar todo eso para poder... cada materia prima, a ver qué tienes ahí, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se estructura una entrevista de trabajo? En una entrevista de trabajo, sobre todo, decía nuestra compañera Marta, que estamos hablando de la experiencia de Elena, de la experiencia del empleado. Empieza antes de que has incorporado a ese candidato. Y aquí las fases de una entrevista son, primero, presentar nuestra empresa, quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Después ir bajando dónde está ese puesto, el departamento, comentar en términos generales pues cuáles son las responsabilidades principales, y ya dar entrada al candidato y empezar a hacer un poco la elaboración de las preguntas. A mí me gusta siempre finalizar con una pregunta que muchas veces que la gente se sorprende, y es dime,
¿hay algo en esta entrevista que no te haya preguntado y que quieras añadir? Que das pie a una pregunta muy abierta. Que claro, es siempre darle la opción de defiéndete, eso que se dice el elevator pitch, sí. Pues este es tu espacio, yo te estoy dando la opción de que tú mismo me digas por qué eres bueno, para qué sirves tú, qué es lo que me puedes aportar como candidato, y eso es muy importante. Que es dejarlo, que luego no digas que no has tenido oportunidad. Otra parte que es ya más prosaica, por decirlo de alguna manera, es la parte de la negociación o del salario. Yo en las primeras entrevistas solamente hago una primera aproximación. A mí no me interesa entrar en el... No me interesa abrir el mercadillo ni nada de eso. A mí lo que me interesa es conocer la globalidad del perfil, porque en muchas ocasiones internamente manejamos pues horquillas retributivas que son muy cómodas. Entonces yo prefiero ver si existe ese primer encaje para después seguir avanzando. Y tú trabajas en entornos multinacionales, internacionales, sí. Y entrevistas de todo tipo, sí. A personas de todos los países. Sí. ¿Cómo lidias? ¿Cómo expurgar los sesgos país? Porque no es lo mismo un europeo que un africano, que un asiático, que un americano. ¿No tienen nada que ver o tienen cosas que ver? ¿Cómo lo consigues? A veces entiendo que será por online, que no te desplazarás. Sí, ¿no? Yo tengo la suerte y la desgracia de tener una exposición internacional. Entonces, mi herramienta de trabajo es el Teams, exactamente. Entonces, ahí tienes unas limitaciones, pero también tienes una serie de ventajas, porque puedes acceder a muchos candidatos que están fuera de tu alcance de otra manera. También te evitas muchos viajes, que bueno, yo lo agradecería tener algún otro viaje, de vez en cuando, Japón, alguna cosa así, sí que me hubiera gustado hacer entrevistas en persona, pero bueno, hablando en serio, el trabajo de un reclutador internacional también cuando está reclutando, cuando está seleccionando perfiles de tipo, pues yo qué sé, para Colombia. Ahora mismo yo estoy en una empresa y yo estoy especializada en la parte de LATAM, entonces mi scope, mi ámbito de trabajo es Sudamérica, desde México, Colombia, Chile, Argentina, y ahí, pues aunque supuestamente nos parecemos, luego hay peculiaridades. Entonces, una parte importante de las entrevistas es tratar de aislar ese sesgo, tratar de enfocarte en lo que se espera de la posición. Otra vez, de quitar el ruido y quitar la exactamente. Entonces, en muchas ocasiones cuesta hacer esa abstracción y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo delante? Lo que tengo delante es un candidato que se ha presentado a un proceso de selección o que estoy captando para mi empresa y tengo que centrar toda su entrevista en lo que me puede aportar de su experiencia en el futuro. Entonces, ¿cómo lo dice? ¿Cómo se expresa? ¿Qué jerga utiliza? Hablamos de que todos en LATAM hablamos español, pero cada uno lo utiliza de una forma diferente. Pues hay que ser lo más neutro posible para fijarte en aquellos elementos que realmente te interesan y te van a aportar. Y te van a dar respuesta. Obviamente, como efecto secundario, yo siempre trato de tener, como decíamos al principio, de tener esa posibilidad de reunirme con el responsable, hablar de lo que espera, ver qué compañeros tiene. Para volver al encaje, claro, siempre buscando claro. el encaje.
Exactamente, porque para mí puede ser que encuentres una persona fantástica, el perfil ideal, pero a lo mejor ese perfil ideal se lo comen ahí. No va a triunfar, y no se trata de triunfar, se trata de conseguir que como equipo lleguemos al objetivo. Entonces, habrá veces en las que, pues bueno, un candidato o una posición vaya a trabajar en el estilo solo, es decir, tú vas y te comes el mundo, pero la mayor parte de los puestos y la mayor parte de lo que nosotros hacemos se hace en equipo. Entonces, necesitas el encaje. Me has hablado mucho de tu lado, ahora dame consejos para el otro lado. Una persona que tiene que enfrentarse a una entrevista, ¿qué consejos le darías? Es muy genérico, pero ¿hay respuestas buenas, hay respuestas malas? No hay respuestas buenas ni respuestas malas, hay respuestas adecuadas. A mí, que se preparen en exceso las preguntas porque piensan que se han aprendido esa reata de preguntas que hacen. ¿Cómo responder a una entrevista de trabajo? Sí. Google. Dime. Sí. Y entonces tú vas y te lo aprendes de memoria, eso le resta credibilidad, al menos para mí. Yo recuerdo una entrevista con un candidato japonés. Los japoneses, los menos, hablan muy mal inglés. Entonces, este en concreto tenía en su pantalla, había puesto en un lateral el Google Translator. Que va, había puesto sus respuestas en inglés, y entonces yo le hacía la pregunta, cuéntame un poco tu experiencia, y fantástico, I am an engineer, tú veías que los ojos se le iban para el lateral. Entonces, cuando le hacías alguna pregunta que se salía de la pauta, además son como muy estructurados, de pronto se le rompía el esquema y empezaba a ver a la persona que había detrás. Yo me llevo muchas buenas sorpresas cuando trasciendes y cuando llegas a la persona. Entonces, cuando llegas a la persona y ves que habla con espontaneidad, que habla, que te cuenta cuáles son, pues un poco sus puntos positivos y sus puntos no tan positivos, pero de los que ha aprendido, y ves que realmente es una persona que es real y que aporta y que te cuenta sus experiencias. Yo soy una fan de hacer entrevistas por competencias. Las entrevistas por competencias lo que tienen es que enfocan mucho en qué es lo que has hecho que yo puedo extrapolar después a mi puesto futuro. Los aprendizajes, ¿no? Exactamente. Cómo tú, por ejemplo, has tenido que tomar una decisión complicada en tu vida o en tu trabajo. Que sea un campo... Eso es, o en tu trabajo, y qué es lo que has hecho para conseguir pues resolver el enigma. O a lo mejor no, has fracasado, pero ¿qué aprendizaje te llevaste de eso? Eso es lo que yo quiero ver en una entrevista, y eso es la profundidad del candidato. Cuando tú no te preparas la entrevista, se nota mucho, el candidato pues no tal, pero empiezas a tirar del hilo y hay algunos... Y se abre, entonces tú ya llegas a donde quieres llegar. También esto es muy peligroso porque se confían, entonces tú estás viendo al candidato completo, en su parte buena y en su parte no tan buena. Pero ahí llegas al encaje real. Claro. Y si no vale, pues mejor saberlo cuanto antes. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, todos queremos esconderlo. Entonces, consejos. Antes de entrar en la entrevista en sí mismo, léete el currículum, solo léelo. ¿Vale? Para que veas qué es lo que has escrito ahí. Porque los entrevistadores van a ir bastante alineados por el currículum. Claro. Es como un guión de la entrevista. En muchas ocasiones tú te conoces tu vida, pero el que está enfrente lo único que tiene es un papel, un documento, sí. el ordenador, con lo que tú le has dicho, pero él no está en tu mente. Entonces tú conoces tu vida completamente, pero él no. Prepárate un relato sobre tu Exactamente. currículum. Prepárate ese relato, y además léete el anuncio al que has aplicado. Sí. Léelo.
Qué bueno. Y una vez que lo has leído, Piensa el match. ¿dónde puedes? Muchas ocasiones soltamos un rollo de 3 pares de narices en la entrevista. Y yo no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar cuando tú hiciste el negocio de no sé qué, que conseguiste no sé cuántos. No quiero escuchar cómo en octavo de GB sacaste un sobresaliente porque no sé cuántos. Lo que quiero escuchar es aquello que encaja en lo que yo tengo delante. Eso sí lo quiero escuchar. Es que a veces nos perdemos, ¿no? Pero sí. Escuchar aquello que encaja en lo que yo tengo delante. Claro. Es tan fácil y tan difícil. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Otro de los consejos, no voy a decir consejos, a mí no me gusta hablar de consejos, pero sí algo muy importante, no te escondas detrás de tu máscara. Es decir, no mientas. Porque en el caso de que tú me hayas mentido y yo diga, este es genial, lo entrevista el line manager, lo entrevista a todos, decimos que sí, y tú empiezas a trabajar, esa mentira va a estar persiguiéndote. Toda tu vida. Exactamente. Y a lo mejor el esfuerzo, la energía que tienes que poner para desarrollar ese puesto, a la larga no te compensa. Sí, estás construyendo un camino que no debieras de haber ni empezado. Exactamente. Yo no soy partidaria de que te escondas ni que organices ahí esas catedrales de soy fantástico y demás. No, encájate en esto que tienes delante. Por eso muchas veces la gente se olvida de leer lo que estamos pidiendo. Y lo último, y siempre digo, aquí tienes el extra point. Cuéntame qué has visto de mi empresa. ¿Qué es lo que te gusta para ver? Claro, porque la gente que estamos en la parte de atracción de talento, en la parte de la captación, somos el primer filtro para saber si, y para presentarte, por otro lado, cuáles son los valores que se llevan atractivos en mi empresa. Entonces, si tú ni siquiera te has preocupado de entender y demás... Ya me está diciendo muy poco en tu favor. Claro. No. Alejandro, gracias por el tiempo. Vamos fatal de tiempo. Yo cuando hago entrevistas siempre tengo un reloj delante claro, para... Yo lo estoy mirando y siempre pedimos un libro. ¿Qué libros nos recomendarías? A mí hay una escritora que siempre releo y es Elsa Punset. Y hay un libro especialmente que se llama Brújula para navegantes emocionales. En ese libro hay algo que me gustó mucho y es conocerte y saber cuáles son tus palancas, tus emociones, qué es lo que te mueve. Al final, llevado también al campo de la selección o de la empresa, si no encuentras aquello que te emociona, es muy difícil que tú encuentres un trabajo y que tú sigas y motives y participes y te desarrolles en esa posición, en esa empresa, en ese sitio. Conocerte, el conocerte ha salido mucho, ser capaz de... todo empieza por el conocerse, es brutal, ha salido mucho en este programa. Eso es importante. Y dificilísimo, y muy difícil. Es contraintuitivo, ¿cómo no me conozco a mí mismo? Muchas veces yo he hecho también en otra vida, he dado sesiones de outplacement y lo más difícil en muchas ocasiones es darse cuenta de lo que tú has hecho, conocerte, ya sea en tu entorno personal y en tu entorno profesional. Y eso es muy importante, no se nos tiene que olvidar, somos muy valiosos. Pues con eso nos quedamos, Yolanda. Somos muy valiosos, lo importante de conocernos y el encaje, ¿no? El encaje. Pues hasta aquí nuestra segunda entrevista del día. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos.